Vamos a continuar con nuestros estudios. Esta ocasión, el capítulo 7 del primer libro de los Reyes, el Palacio de Salomón y los utensilios del templo. Dice desde el versículo 1, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Vamos a poner atención porque aquí el pasaje nos está hablando de algo que nos debería de llamar la atención. Es decir, el tema del tiempo de la construcción. En el capítulo anterior vimos que Salomón demoró 7 años en edificar el templo. Pero aquí vemos que tardó 13 años para construir su casa. El templo era glorioso, de hecho lo estudiamos, lo analizamos y vimos algunos detalles, información que se tiene acerca del templo, más detallada relacionada con los interiores, el lujo, la riqueza con la que se empleó para la construcción del templo. Pero al parecer Salomón quería que la casa pues fuera más gloriosa. Quizás el tiempo de construcción nos dice mucho, es casi el doble de tiempo. Estamos hablando de 13 años para construir lo que iba a ser su casa. Lo que describen los siguientes versículos es una muestra del lugar que el confort y los lujos personales pues habían llegado a ocupar ya en la vida de Salomón. Y bueno, sabemos que la propia escritura nos enseña que el corazón del hombre revela lo que a través de los actos puede manifestar. Es decir, la condición de su corazón del hombre es manifiesta a través de sus expresiones, porque puede manifestar sencillez, serenidad, pero también puede manifestar vanagloria, soberbia, orgullo, etc. Dice el versículo 2. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Verso 3. Y estaba cubierta de tabla de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Verso 7. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar. Él moraba en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también
el atrio interior de la casa del Señor y el atrio de la casa. Debemos recordar que Salomón fue famoso precisamente por su sabiduría en el tema de la construcción, una habilidad para construir. Este grupo de edificaciones que se describe en este pasaje, como la casa de Salomón o el palacio de Salomón, son específicamente tres construcciones. La primera es el Palacio Real y sus atrios, construidos al sur, en el mismo terreno del templo. Otra, detrás del palacio, la casa de la hija de Faraón, de la que no se conocen muchos detalles. Y la casa del bosque del Líbano. Este nombre que tiene o que recibió esta construcción de la casa del Líbano no significa que estuviera en el Líbano, sino que por las grandes columnas que fueron hechas de madera, y la madera fue traída del Líbano precisamente, pues bueno, debido a ello, la casa, se dice que la casa parecía un bosque. Esta fue la más grande de estas edificaciones y medía 45 por 23 metros aproximadamente. De modo que llama la atención que esta construcción superó a la en tamaño a la del templo, imagínense. No se sabe con exactitud cuál fue el uso de esta casa. Se dice que fue usada para guardar armas de guerra. El historiador Josefo escribió acerca de este tema y él afirma que servía para reunir a grandes grupos de personas. Y todavía hay algunos que creen que esta casa se usaba como palacio real. Sin embargo, muchos piensan que era usado como armería. Y en relación a los tres pórticos, dos son como el pórtico de las columnas o de los pilares, así se le conoce, que medía 26 por 15 aproximadamente, 26 metros por 15 metros aproximadamente, y es muy probable, muy posible, que estos edificios sean simplemente una extensión de la casa del bosque que se describe, y que el otro era el pórtico del trono o la sala del juicio, y en este lugar el rey se sentaba ahí para precisamente atender los asuntos, los pleitos, las controversias que se le presentaran. Recordemos también que los pórticos eran como salas cubiertas al frente de algunos edificios, y como su nombre lo indica, eran sostenidos por columnas y podrían haber servido también para cuidarse del sol, quizás la lluvia o el viento. Y el famoso pórtico del Señor, pórtico de Jehová, se describe en la escritura, que se encontraba en la parte delantera del templo. El pórtico del templo del Señor se describe como una obra impresionante, una entrada monumental orientada hacia el este, con dimensiones destacadas, y servía como fachada principal de la casa de Dios. A menudo asociada con columnas grandes, imponentes, y un espacio para la enseñanza. Y esto es nos llama mucho la atención, porque en el tiempo de Yeshua se describe este pórtico conocido como el pórtico de Salomón. Dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan, ahí a partir del versículo 22, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta fiesta tiene que ver precisamente con la dedicación del templo. Era invierno y Yeshua estaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma si tú eres el Mesías? Dínoslo abiertamente. Yeshua respondió: os lo he dicho y no creéis. Las palabras que yo
hago, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Bueno, aquí este pasaje es muy importante y el contexto del pórtico de Salomón, que históricamente se describe un lugar en donde había un espacio para la enseñanza. Esto es muy importante y confirma precisamente lo que estaba haciendo Yeshua en ese lugar, en esta ocasión en donde celebraba el pueblo la fiesta de la dedicación, una fiesta que no es bíblica y que hoy en día tiene que ver precisamente con la celebración de la fiesta judía de Hanukkah. ¿Por qué la fiesta de la dedicación se le conoce así? Se le describió de esta manera porque tiene que ver precisamente con una conmemoración de la guerra de los macabeos cuando recuperaron el templo de Jerusalén. Así es de que eh, esta idea errada, equivocada de muchos creyentes en Yeshua de andar celebrando la fiesta de la dedicación, que es la fiesta de Hanukkah, pues es un error precisamente porque ellos consideran que porque estaba Yeshua ahí, pues estaba celebrando la fiesta. Eso es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque al no ser una fiesta judía, una fiesta bíblica, no se celebraba, no llevaban a cabo los rituales específicos para las fiestas bíblicas que nosotros podemos ver descritas en el capítulo 23 del libro de Levítico. Así es de que esto es muy relevante, muy importante y conste que esto es información que tú puedes, muy accesible acerca de lo que había en este pórtico conocido como el pórtico de Salomón desde su construcción. Específicamente había un lugar destinado para la enseñanza, que era justamente lo que siempre hacía Yeshua. Siempre, en varios pasajes de la escritura se escribe que estaba en el templo enseñando el Señor. Pero bueno, después de este paréntesis, entonces vemos que todas estas obras, desde los cimientos hasta el techo, pues fueron hechas de piedra de gran precio, muy costosas, labradas según las medidas y ya listas fueron llevadas para ser colocadas en su debido lugar. Las piedras eran muy grandes, algunas medían más de 5 metros por cada lado. Para moverlas era necesario un gran número de personas, como los que se empleaba para mover, como, los mismos hombres que empleaba Salomón. Así es de que todo este conjunto de edificios, incluyendo el templo y los palacios, pues estaba rodeado de un gran atrio y cercado precisamente con una gran muralla que desde los cimientos tenía hasta 47 metros de altura. Entonces, si tú has visto imágenes del templo, lo que fue el templo en su tiempo, puedes apreciar precisamente todas estas construcciones que estaban rodeadas por este atrio que se describe. Así es de que, bueno, continuamos en el verso 13. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Entonces Salomón contrató a esta persona, a Hiram, para que hiciera toda la obra de arte más fina del palacio y principalmente también del templo, por supuesto. Dice el verso 15, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. Estas estaban colocadas en el atrio frente al templo, justamente después de la entrada. Su tamaño era de unos 8 metros aproximadamente de altura por 1,80 de grosor. Imagínense, muy gruesas, impresionantes. Estas columnas realmente no servían como soporte, sino como adorno. Eran ornamentales. Se cree que eran huecas para que pudiese en su interior
pudiesen poner el fuego sagrado para iluminar durante la noche. Estas impresionantes columnas eh, fueron muy notables y de hecho se les dio un nombre. Estas columnas recibieron el nombre de Jaquín y Boaz. A la que estaba a la derecha se le dio el nombre de Jaquín, que significa él establecerá o él afirmará. Y a la que estaba a la izquierda recibió el nombre de Boaz o Boz, que significa en él hay fuerza. Entonces estas columnas estaban situadas a la entrada y al recibir estos nombres es como si anunciaran a quienes entraban que Dios es quien establece su templo y que en Dios radica la fuerza y la estabilidad. Con esto se representaba que Dios sostenía su obra y a su pueblo con su poder. Entonces imagínate cómo eran estas columnas para representar esto con estos nombres. De hecho, esto se describe en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, a partir del verso 15, dice así: delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Así es de que ya con el significado de estos 2 nombres podemos imaginar lo que representó esta construcción. Verso 16, regresamos ahí a primer libro de Reyes 7, verso 16. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas de 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Así es que imagínense, yo no me puedo imaginar, pero todo esto que se describe de estas 2 columnas nos dice claramente lo que quiso representar Salomón con estas columnas. Algunos comentaristas consideran que el pueblo de Israel adoptó estas figuras del paganismo. ¿Por qué? Precisamente por las columnas, que eran muchas veces consideraban que eran como imágenes que tomaron de las naciones extranjeras, en donde precisamente ponían columnas frente a las imágenes de Baal, por ejemplo. Por otro lado, es posible que, siendo aquel un tiempo de decadencia espiritual, porque no olvidemos que una cosa es que Salomón haya tenido este amor por el Señor y haya querido honrar a su padre David por este amor y fidelidad de David también,
y que el Espíritu de Dios estaba también sobre Salomón para hacer toda esta obra. Eso es una cosa, y otra muy distinta, la condición en la que se encontraba el pueblo. Así es de que no es exactamente, no es como que una cosa va exactamente de la misma mano de la otra, ¿no? El hecho de que el reino de Salomón haya estado en paz y que haya habido prosperidad no necesariamente significó que la vida espiritual del pueblo haya sido en ese mismo sentido. Lamentablemente, con el paso del tiempo y en la propia escritura nos refiere que el pueblo se fue corrompiendo, se fue acomodando a los lujos, a la prosperidad, y eso trajo como consecuencia que su situación espiritual, la condición espiritual del pueblo fuera en decadencia. Así es de que, pues bueno, dice el verso 23, continuamos, así fundí, dice, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos, de un lado del otro, perfectamente redondo, su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar de debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, los cuales había sido fundidas con el mar, el mar fue fundido. Dice, y descansaba sobre 12 bueyes. Estamos hablando del lavacro, un lavacro muy grande. Tres miraban, estos 12 bueyes, dice, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un plomo menor, de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Bueno, esto aparece en diversas imágenes de lo que fue el lavacro del templo de Salomón, y efectivamente tú puedes ver cómo es que la imagen que presentan es un lavacro muy grande, y los bueyes que están así divididos hacia los 4 puntos cardinales. Entonces la fuente de bronce, llamada también el mar de bronce, era pues este recipiente de agua muy grande y estaba colocado al lado del sur del templo. Según las medidas, esta construcción tenía una capacidad como de 44,000 litros de agua, literalmente una alberca. Este depósito era usado como para que los sacerdotes se purificaran. De acuerdo a las leyes de Levítico, recordemos que antes de hacer la obra, los sacerdotes tenían que purificarse. Y también ahí mismo se lavaban todos los sacrificios, los utensilios, el altar y el piso del atrio. En realidad, se parecía a un gran mar. Bueno, esto se describe, la construcción de este lavacro se describe en el libro de Éxodo, capítulo 30. Después de que Moisés recibió la instrucción de Dios para la construcción de todo el tabernáculo y de sus utensilios. Entonces esta enorme pila de agua, muy adornada con flores, era sostenida con la figura de estos 12 bueyes que miraban a los 4 puntos cardinales. Y bueno, esto, se nos describe, aquí estamos viendo que todo esto era muy parecido en realidad a lo que fue el tabernáculo, con el mismo uso, por supuesto, de acuerdo a las reglas, de acuerdo a la ley y todos sus simbolismos. Solo que todo esto fue mucho más grande. Así es de que, pues bueno, dice el verso 27, hizo también 10 basas de bronce,
siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos de altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima, como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa. Y la boca era redonda de la misma hechura del remate. Y este era de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio y la forma de la rueda era como la de la rueda de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma e hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una y alrededor de otros adornos. Verso 37. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma madera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos, cada una era de 4 codos y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Entonces, si nos damos cuenta, ustedes pueden recordar cómo es que cuando estudiamos la construcción del tabernáculo, se habla de todos estos elementos de igual manera y se describe de la misma manera cómo es que fueron colocadas las medidas, etc. Entonces, las 10 pilas o fuentes con basas móviles eran también lavacros con capacidad para unos 880 litros de agua aproximadamente. Probablemente el agua de estas pilas se usaba dentro de los ritos de sacrificios. Se describe en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 4, algo descrito como esto. Y estos lavacros pues eran más pequeños, de forma cuadrada, poco menos de capacidad de un tinaco de uso de casa, por ejemplo, que es de 1100 litros, es un poco más chico. Y bueno, y tenían ruedas estos lavacros para que pudiesen ser llevados de un lugar a otro, según la necesidad. Estas pilas estaban muy decoradas con figuras de animales, flores, querubines y otros adornos. En fin, dice el verso 40, continuamos, dice, asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa del Señor. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras y granadas en cada red.
para cubrir los dos capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar y candeleros, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa del Señor, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Sacretán. Y no inquirió Salomón en peso de bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces, este pasaje resume de alguna manera el trabajo de Hiram en bronce y se constituye en una repetición de lo que anteriormente ya fue descrito, pero agrega la confección de unos artículos pequeños, ¿no? En el versículo 46 leemos que Salomón mandó que estas obras se hicieran en la llanura de Sucot, entre Sucot y Ceretán. Entonces, esto se hizo por la abundancia de barro que facilitaba la hechura de los moldes en los utensilios, y después de su fundición se han llevado los artículos a Jerusalén. Entonces, hay algunos descubrimientos muy recientes en excavaciones que se han hecho en este lugar, donde se describe ahí en Sucot, Ceretán, lo que hoy en día ocupa ese lugar, cerca del río Jordán, y efectivamente se han encontrado la tierra arcillosa que sirvió para hacer estos moldes donde se retía el bronce. La arcilla servía también para bruñir el bronce. Dice el versículo 48, continuamos ahí, dice: entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa del Señor, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e inciensos de oro purísimo, también de oro, los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa del Señor. Los demás muebles y utensilios para el santuario fueron hechos de oro puro. El altar donde se quemaba el incienso fue hecho de madera y todo cubierto de oro. La mesa de la presencia, en la que se colocaban los panes, el pan sagrado, ante la presencia de Dios, también los 5 candeleros y los utensilios que iban dentro del lugar santo, que menciona también otras cosas que se usaban para los servicios de cocina, como ollas, palanganas, palas y tazones, etc. Todo esto fue hecho según el modelo del tabernáculo. Eso es muy importante, porque en esto cuidaron precisamente que esta construcción tuviera el mismo diseño que recibió Moisés. Aunque y recordemos que este diseño lo hizo David. David fue quien entregó los planos de toda esta construcción a Salomón. Entonces esto de alguna manera es muy importante y muy relevante, porque no fue algo que se hayan imaginado, ni mucho menos. Tuvieron el cuidado de no alterar el orden que Dios dispuso para su casa. Asimismo, el rey pues no escatimó gasto para la obra de Dios.
tuvo gran generosidad y bueno, todo esto para la casa del Señor. Ese amor y devoción que tuvo Salomón por Dios y que fueron los elementos que motivaron esta obra majestuosa y esplendorosa para Dios, lamentablemente con el tiempo se fue olvidando, se descuidó y el pueblo llegó al punto de olvidarse o no querer, no, simplemente no tener ese amor que tuvo Salomón por la casa de Dios. Y en el templo, con relación al templo, el profeta Ageo, eh, él habló de algo, de un reclamo de parte de Dios para con su pueblo, que habla precisamente de la condición en la que el pueblo se encontraba. El pueblo recibió una llamada de atención de parte de Dios a través del profeta Ageo, porque su pueblo se había conformado con el hecho de no tener templo y se olvidaron de la casa que había sido construida, que había sido edificada para que la presencia de Dios se manifestara. Dice Ageo capítulo 1, del versículo 1 al 11. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscad mucho y hallaréis poco, y encerréis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Así es de que, pues bueno, impresionante esta llamada de atención. Y vemos cómo es que efectivamente el pueblo, por causa de haberse olvidado de la casa de Dios, no tenía bendición. Se esforzaban y finalmente no había bendición. Que no suceda, que no suceda que olvidemos lo más importante que puede existir en nuestras vidas. Porque lo más maravilloso que tenemos es la presencia de Dios en el templo de nuestras vidas. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios escribió lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, la cual sois vosotros, santo es. Amén.